Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. ¿Quién no recuerda esta música? ¿Quién no la ha escuchado en su mente alguna vez cuando se aleja demasiado de la costa? Yo creo que pertenece ya a nuestro inconsciente colectivo, efectivamente, esa película, y sobre todo ese ser del que íbamos a hablar, mito y misterio, Tiburón. Pero eso será en la segunda hora, donde nos ocuparemos sobre todo de animales, muchos de ellos dignos de la leyenda, muchos de ellos quizás realidades. Hoy Milenio 3 no va a ser la nave del misterio, bueno, sí lo va a ser, pero hemos recubierto de una especie de capa acorazada a nuestra querida exploradora del espacio y hoy nos vamos hacia abajo, nos vamos hacia el abismo, nos vamos hacia las profundidades marinas. Y lo hacemos porque somos conscientes todo el equipo de que sigue habiendo un montón de misterios. Y hoy que tenemos 2 horas hasta las 11 de la noche, en vivo como siempre, queremos compartir con vosotros todo lo que no se sabe o se sabe de ese mundo absolutamente alucinante, de ese mundo que es el 70% de nuestro planeta Tierra. Hay una frase que yo creo que lo dice todo, y lo han dicho varios científicos: conocemos más del cosmos que de las profundidades. Ahí queda eso. Son las 9:11 y aquí estamos todo el equipo de Milenio 3 ya calzándonos casi las antiguas, porque nosotros somos de los clásicos, las antiguas polainas metálicas y los batiscafos y las escafandras, dispuestos a, con vosotros en estas 2 horas de radio, echar una ojeada a ese mundo del que tampoco se habla. Por cierto, la primera hora la queremos dedicar a viajar en busca de las últimas novedades y también los más antiguos misterios de los que jamás hemos hablado. ¿Quién no ha escuchado hablar de las profecías del Titanic? ¿Habéis escuchado también la historia de Morgan Robertson? Un viejo y amargado escritor que nunca tuvo éxito y que de repente se descubrió que había, digámoslo así, profetizado hechos que estaban por ocurrir en torno a ese gigantesco buque. Bueno, nadie se lo esperaba, pero es la historia de la pequeña novela, no se encontraba ni en los puestos de segunda mano, llamada Futility, el autor Morgan Robertson, 1898, 14 años antes, apuntad bien amigos, 14 años antes de que el gran Titanic levase anclas y saliese rumbo a su último y lujoso viaje, un hombre escribía febrilmente en una cochambrosa habitación. El gran misterio es cómo ese hombre, que además por cierto dicen que le daba al alcohol de mala manera, describió un viaje que era idéntico al del Titanic, un viaje inolvidable. Y ese, cuando sonaban las sirenas del puerto británico, nadie podía esperar que el que era el gran transatlántico insumergible se fuese a pique. ¿Qué aparecía en la novela de Robertson? Bueno, pues aparecía la historia del Titán. Curioso, ¿verdad? No el Titanic, el Titán. 2.177 pasajeros en la novela, en la imaginación de este escritor. En realidad había 2.227. El Titán de la imaginación, 14 años antes, tenía 24 botes salvavidas. 20 tenía el Titanic. El tonelaje coincidía entre 66.000 y 70.000 toneladas. La longitud solo erraba en 20 metros. La misma velocidad, 24 nudos. El mismo número de hélices. Se inventó el mismo lugar de partida, Southampton. El lugar de naufragio en la novela Futility 1898 era 400 millas de Terranova. El Titanic está a 400 millas de Terranova, hundido. En esa novela de Morgan Robertson, que causó, imaginaos, el gran impacto, hubo 705 supervivientes. En el Titanic fueron 605. La velocidad máxima de ese viaje imaginario de la novelita fue 25 nudos. La velocidad de impacto del Titanic fue 25 nudos. 14 años antes, con los sellos de la imprenta y de la tirada correspondiente. ¿Cómo era posible? ¿Casualidad? ¿Quién sabe? ¿Aún creéis en las casualidades? Pues preparaos amigos porque ya estamos todos. Katia Rocha, Carmen Porter, buenas noches, no buenas madrugadas. Buenas noches. Vaya historia de Morgan Robertson, y no es la única de Misterios del Mar y de Barcos Fantasmas. No es la única, hay muchas profecías en torno al Titanic, muchas presunciones, no solo en esta tragedia de este barco, sino en otras de muchos otros barcos que la verdad parecían como si algo indicara que se iban a unir. Bueno, como digo, estamos todo el equipo. José Antonio Hernández y Juan Carlos Ingelmo hoy son los capitanes que van con los mandos. Dentro de poco iremos poco a poco descendiendo en profundidad y haciendo, bueno, escuchando, viendo, también se puede ver por la radio, qué nos podemos ir encontrando.
sorpresas. Hay gente que dice que los extraterrestres no existen. Estos sí son extraterrestres, no están sobre tierra, están en las aguas marinas y por su aspecto superan desde luego cualquier descripción de la ciencia ficción. Vamos a conocerlos. Los peces del abismo. Pero lo que es principal, y creo que importante, es, saber cuáles han sido las últimas novedades, las últimas historias en torno a descubrimientos y hallazgos bajo el agua. Historias que en el último año se han ido produciendo con inusitada correspondencia. Casi cada mes teníamos nuevas noticias. De esas noticias, ¿qué es lo que queda? Vamos a recordarlo. Por ejemplo, hace tan solo un par de meses, 3 a lo sumo, hablábamos con Jamie McCulkin, que era el director de la expedición que dentro de unos 30 días iba a sumergirse en las marismas de Hinojos, con los mismos aparatos submarinos que en su día descubrieron a ese Titanic del que hemos hablado. Dicen, buscaban, intuían las ruinas de una antigua cultura que unos llaman Tartesos y otros Atlántida. En Milenio 3 escuchábamos de la propia voz de los protagonistas, a punto de prepararlo todo, a las personas que iban a hacer ciencia descubriendo un misterio. Les escuchamos. Es una expedición puede ser 20 personas en octubre de este año en el sur de España, en el Strait de Gibraltar, en el oeste, en el Océano Atlántico, y tenemos un equipo muy experienced con las cosas arquitecto, y tengo 2 tipos que trabajan en la expedición por el Titanic. Sorprendente, una gente que ha buscado el Titanic con todas las cámaras, artilugios, quieren buscar en España los restos de esa mítica Atlántida, entre comillas, de la que un día hablamos. Más sorpresas en este mismo año. Comenzaba prácticamente el 2004 cuando desde Cuba nos llegaba otra noticia sorprendente y le veíamos también casi en directo. Paulina Zelinsky hablaba con nuestro compañero Luis Mariano en Cuba. Paulina Zelinsky era ingeniera de submarinos soviética y hoy en día es la directora del Instituto Topográfico Marino de Cuba. Habían descubierto algo. Sus submarinos se habían topado con algo. Según sus propias palabras, eran bloques perfectamente simétricos. Parece que cortados o modificados por manos humanas, a unos 700 metros de profundidad. Lo recordamos. Cuando de pronto nos vimos en nuestros mapas apariencia de unas estructuras muy simétricas y como si fueran trazadas por hombre, dentro de esta área tan limpia de arena sílice, nos fuimos totalmente asustados. Noticias que tienen que ver siempre con las profundidades. No solo hay barcos fantasma o monstruos, sino también hechos objetivos que todavía pueden verse, aunque parece que es muy difícil, y no solo por las circunstancias de las atmósferas, sino por la burocracia que hay, bajar a investigar a los fondos marinos. Carmen, se me olvidaba, hay una línea, por supuesto, abierta para todos los amigos de Milenio 3 en estas 2 horas, luego recordaremos los programas especiales que vienen de Milenio, hoy hasta las 11, y un regalo que tiene mucho que ver con lo que íbamos a contar. Efectivamente, Iker, una línea abierta que es el SMS a través de los mensajes de móvil al 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Vuestras preguntas, vuestras cuestiones, vuestras historias. Ya sabéis, 7640, palabra clave Milenio, espacio y lo que queráis. Vamos a sortear entre todos los SMS que nos lleguen 3 ejemplares de un libro que acaba de salir, está todavía calentito. Se llama Seres Extraordinarios y está publicado por la editorial EDAF en el Archivo del Misterio y su autor es el doctor Manuel Moros Peña. Seres Extraordinarios, 3 ejemplares y además la oportunidad en la segunda hora de preguntar a 2 científicos que yo creo que nos van a dejar con la boca abierta. Pues yo creo que estamos todos, ¿no? Estamos todos bien preparados, casi metiendo el batiscafo M3 en las profundidades de algún lugar del planeta Tierra, dispuestos a descubrir el misterio. Este estudio, todo a oscuras, se ha convertido en eso,
Por cierto que los batiscafos tienen que ser como muy pequeños, ¿no? Con las paredes muy gruesas para aguantar esas profundidades. Antes de salir sería importante preguntarle a un compañero, a un polizón pero amigo, que es Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, ¿qué se queda él? ¿Con qué extracto más importante de los últimos descubrimientos? ¿Qué es lo más serio? Porque hablamos de cosas y luego pues no volvemos a saber de ellas. Por ejemplo, esto de la Atlántida, dicen que para final de octubre. Si vienen a Cádiz a final de octubre, a Huelva mejor dicho, estaremos ahí con ellos. Pero a veces estas cosas se dicen a la ligera y luego se van olvidando. Nacho Ares, como decimos, director de la revista Arqueología, compañero de este programa, nos indica para él un punto importantísimo, de otros muchos por supuesto, que quedan por descubrir. Le escuchamos. Preferiría quizás comentar algunas cositas de los descubrimientos que se han realizado en Alejandría, que es una ciudad que para muchos es realmente fácil ubicar en el mapa, está al norte de Egipto, en el Mediterráneo, pero que curiosamente lo que es la Alejandría antigua, la Alejandría que todos conocemos por las obras clásicas, pues de ella está totalmente sumergida no solamente en lo que es la costa de la ciudad, sino también debajo de lo que es la ciudad moderna, ¿no? Es muchísimo lo que queda todavía por descubrir en Alejandría. Hace unos años apareció lo que se especulaba que fuera el Palacio de Cleopatra. Parece que los exploradores franceses dieron lo que a todas luces sí que puede ser el famoso faro de Alejandría, pero quizás desde mi punto de vista hay infinidad todavía de enigmas y misterios que quedan debajo de lo que es la ciudad en sí, la Alejandría que hoy está habitada por egipcios modernos y que levantaron sus casas ya desde hace siglos en lo que era una ciudad con una cultura y con una trastienda histórica muchísimo más importante de lo que quizás todavía podemos esperar. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Leyendas y misterios. Solo faltaba uno. Carlos Barroso, nuestra voz. Él va casi encima del batiscafo. ¿Damos salida, Carmen? Enigmas y misterios, lo habéis pedido, de las profundidades. Vamos allá, amigos. Los viejos marinos siempre recuerdan, entre hazañas y gestas del pasado, una serie de historias que reclaman de inmediato la atención de los presentes. Son relatos, fantásticos unas veces y aderezados por la fascinación otras, que hablan de extrañas criaturas y barcos fantasma, de insólitas desapariciones y espectrales fuegos de San Telmo, sucesos a caballo entre la realidad y la leyenda, en los que hoy vamos a sumergirnos de lleno. Curiosamente, Carmen, lo primero que fija la atención de los oyentes en el 7640 y las primeras preguntas de muchos amigos, sobre todo de Canarias, son y suelen ser sobre precisamente islas que emergen. Uh-huh. Eso es una leyenda absoluta, porque imaginamos que no es posible, o quizás sí, de alguna manera científica, algún islote que está cubierto en determinados momentos o corrientes puede emerger de nuevo y generar una leyenda. Pero hay una leyenda preciosa que tiene que ser el primer punto de partida de este viaje. Habitualmente cuando hablamos de islas fantasma, de islas con misterios, pues nos viene a la mente o Julio Verne o sonidos tan lejanos como los de, no sé, como los de la isla de Pascua. ¿Qué dices? Oh, es difícil saberlo. Tupa, dime la verdad. Lo haría si pudiera, Granariki, pero los signos no son ni buenos ni malos. Quizá deberíamos mirar más tarde. He de saber cuándo será, Tupa. Hazlo de otro modo. Vuelve a intentarlo con el humo. Estábamos consiguiendo algo. Sí, Granariki. Aquí. Está acabada, Arikimao. ¿Quieres dar tu aprobación? No. Construid otra. Ariki, por favor, ¿puedo preguntar por qué este Moai desagrada a los dioses? Es muy pequeño. Para los habitantes, los orejas largas de la isla de Pascua, todo era poco para sus dioses. Cuando hablamos de islas, hablamos de eso casi siempre. La Polinesia, lugares lejanos, y muy poca gente sabe, los canarios sí, que tenemos una tradición preciosa, enigmática, increíble y registrada en los viejos barcos
con puño y letra de sus capitanes. Es la isla de San Borondón o San Brandán, de la que alguna vez hemos hablado, así de madrugada del domingo, muy de pasada, con alguna noticia. Brevemente, para que la gente pueda imaginarse este lugar, ¿de qué estamos hablando, Carmen? El nombre de la supuesta isla, al parecer, procede de una leyenda que cuenta que un monje irlandés, San Brandón, en el año 512 partió junto con otros 14 monjes en una embarcación que se internó en el Atlántico. Según cuenta la tradición, divisaron tierra y desembarcaron en ella, pero cuando se encontraban rezando, ésta comenzó a moverse. Estaban encima de una ballena. El animal durante 40 días les trasladó por el mar hasta que llegaron a una isla llena de vegetación y animales desconocidos. Estuvieron allí 7 años y la pusieron el nombre de San Barandán. Desde entonces son muchos los navegantes e investigadores que han ido en busca de ella. Algunos aguerridos marineros, como Pedro Bello, declararon haber incluso desembarcado tras ser llevados por una fuerte tempestad. Dijeron haber observado pisadas gigantescas y unos extraños símbolos. En los archivos del siglo XVIII aparecen investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Isla del Hierro. Ya en el siglo XX pudo ser fotografiada y hace pocos meses fue por primera vez grabada en vídeo. Grabada en vídeo. Lo que sabemos es que el periódico ABC, por ejemplo, en 1956 era el primero que sacaba en su portada la supuesta imagen de la isla de San Brandán o San Borondón, una leyenda fotografiada. Mucha gente pensó evidentemente que era un propio efecto del cielo, otros hablaron de una especie de espejismo marino, 1000 cosas. Pero hace bien poco nos encontrábamos con una sorpresa auténticamente de órdago, y es que un investigador y periodista, Jaime Rubio, estaba con una cámara grabando una presentación de un disco de folclore canario desde Gran Canaria, y era el primero, tenía la suerte, la osadía quizás, no lo sé, de filmar durante varios minutos esa formación. Para más INRI, un montón de personas de diferentes puntos de las islas comprobaron la existencia de esa especie de promontorio rocoso, incluso con efectos de vegetación, allí donde, según los mapas, no hay nada. Era el punto donde decían que la leyenda había marcado con una X y el nombre de San Borondón. ¿Te parece, Carmen, que escuchemos al asustado Jaime Rubio, que todavía no se lo creía, cuando grabó con su cámara una cosa que no existe? Lo recordamos. Pues cuestión de suerte, porque como tú sabes, San Borondón se ve una vez cada siglo, como mucho. Y aquella tarde yo salía para grabar un evento folclórico en el sur de la isla, pero yo vivo en el norte de Gran Canaria y al sacar el coche del garaje veo como la gente mirando para el horizonte. Y entonces levanto la vista, aparco el coche y claro que estaban viendo que al terminar la Punta de Anaga, en una zona que normalmente es Atlántico nada más, pues se veía una isla clarísimamente y unas pequeñas islas al lado, como una prolongación de la isla, ¿no? Pero con una claridad impresionante, y era a las 7 de la tarde. Casualmente llevaba el aparato de vídeo cargado, pues esto tengo que grabarlo como sea, porque esto es una cosa insólita. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Las 9:30, y aquí estamos en Milenio 3, y estamos con vosotros, 7640, y un montón de preguntas, Carmen. Pues sí, que era un montón de preguntas, un montón de cuestiones que ya se nos adelantan a los temas que tenemos preparados. Javi de Ciudad Real, por ejemplo, nos dice: hay más cantidad de agua que de tierra, por ello existen más misterios bajo el agua que sobre la tierra. Si los peces hablaran... Y tanto. Luego escucharemos a Fernando González Siches, que, bueno, lo vamos a escuchar en un barco primero, buscando el calamar gigante, y con una frase que a mí se me quedó, es que si tú das la tierra, la giras, no desde el punto de vista que siempre vemos en Mapamundis, veríamos desde el Pacífico, veríamos una inmensa esfera azul. Hay mucho más ahí que en la Tierra. Martín Copede, desde Madrid, nos dice: ¿qué misterios hay alrededor del Mary Celeste? Vamos a averiguarlos, amigos. Somos 4 amigos de Vélez, Málaga, aficionados al buceo, y estamos volviendo en un barco después de una tarde de buceo, ahora escuchando mismo el programa. Qué bueno. Nos tenéis acongojados. Qué bueno. Bueno, pues todavía no hemos contado nada de miedo, ¿no? ¿O os ha dado miedo lo de Morgan Robertson? Pues bueno, ahora sí que vienen cosas misteriosas, de verdad. De momento estamos haciendo un escaneo, con nuestro sonar particular. El mar esconde más secretos que el universo, nos dice otro amigo. Yo lo que creo es que si hay un tema que ha llamado la atención por películas, por filmaciones, por declaraciones incluso de sus supervivientes, y en el que no acabamos ninguno de ponernos de acuerdo, porque siempre cuando una cosa transcurre un tiempo, y más en estos temas, se legendariza, y entonces nadie sabe qué parte hay de paja y de grano.
el Titanic, un nuevo enigma. Y decimos nuevo porque ha habido varios trabajos últimamente, muy recientes, en diferentes países, hablando de antiguas profecías. ¿Podríamos, Carmen, hacer un extracto de esas profecías o misterios, yo no sé si decir paranormales, o malos augurios, como quieras, en torno al Titanic? Hablábamos antes de una novela, ¿verdad? Morgan Robertson. Eso la gente tiene que dejarle un poco... Sí, Futility. Pues bien, lo que no conoce mucha gente es que hubo otra obra de ficción sobre una tragedia similar. Había aparecido en una publicación londinense unos años antes. Su autor fue el distinguido periodista Stead, quien añadió una nota profética al final de la historia. Esto es exactamente lo que podría suceder, lo que sucederá si las naves zarpan con pocos botes salvavidas. Bueno, era un tío bastante lógico, por otro lado, ¿no? Porque luego, fíjate lo que pasó con el Titanic, aunque claro, si vemos la propaganda del viaje de los días previos al Titanic, digamos que lo que vendían era el buque insumergible. Pero fíjate lo que pasó, es mucha más la casualidad. Stead fue uno de los pasajeros del Titanic que murieron en el naufragio. Vamos a ver, que él mismo profetiza días antes, es una historia relativamente conocida, y a pesar de eso ingresa en el Titanic. Hubo gente, sin embargo, que a última hora tuvo como una corazonada y incluso con el pasaje comprado dijo que no embarcaba. Colin McDonald, por ejemplo, rechazó el puesto de segundo ingeniero a bordo del Titanic debido a una corazonada. Algo le decía que no tenía que trabajar allí. También consiguió salvarse un hombre de negocios londinense, Conon Middleton, que había soñado 2 noches seguidas con el hundimiento del Titanic y con los pasajeros aterrados nadando junto a la nave. Anuló su pasaje, al igual que el banquero Pierre Paul Morgan, quien ya con el equipaje a bordo canceló su billete, alegando la excusa de tener ciertas reservas de carácter supersticioso sobre el viaje inaugural de cualquier barco. Además, en este caso, Carmen, un caso más o menos conocido, se dio la circunstancia de que era uno de los, vamos a llamarlo así, departamentos o camarotes de primerísima clase, que valían una auténtica millonada. Estuvo viéndolos, llegó a dejar el equipaje y en un momento dado, poco antes, yo no sé qué le ocurrió, cogió sus maletas y dijo: ahí te quedas, Titanic. Un año antes de que tuviera lugar el desastre, en 1911, se publicaba en Nueva York una obra que, bajo el título de Predicciones para 1912, contenía todas las visiones, predicciones y profecías efectuadas por diversos videntes y astrólogos. Con los sellos, Carmen, de imprenta, que eso no hay quien lo quite. La más increíble de todas era la que hacía referencia a un barco inexistente todavía, que era el Titanic, ya que aún no se había construido, sobre el que se decía lo siguiente: un titán del mar, un coloso que se hundirá en las heladas aguas del Atlántico Norte. Y la última, pues el mismo día de la partida del Titanic, el miércoles 10 de abril, el medium Turvey anunciaba que un transatlántico se perderá. Claro, habría que decir que el medium Turvey, pues, o como se llamase, la verdad es que tampoco era muy original, porque en esa época imagino que los barcos se hundían, pero claro, el Titanic, que fuera el Titanic, lo más alucinante, y no me digáis que no, es lo de Futility, esa novelita que a partir precisamente de la tragedia del Titanic 14 años después, se convierte en un superventas, cuando su autor, como pasa tantas veces en otros genios de la pintura o de la literatura, jamás gozó de las prebendas monetarias, ¿no? Porque, bueno, acabó desahuciado. ¿Cómo alguien podía describir, equivocándose siempre en 100, fijaos qué curioso, el número de pasajeros, mismo tonelaje prácticamente, mismos botes de salvamento, misma velocidad de impacto, misma velocidad de crucero, mismo número de hélices, mismo lugar de partida? Y sobre todo, porque alguien puede decir, bueno, calculando más o menos, pero eran 14 años, y en 14 años yo creo que ni se imaginaba. Ahora, si nos imaginamos algo tecnológico dentro de 14 años, podemos fallar, porque ¿cómo adelanta la ciencia? Lo más alucinante es lo siguiente: en la página 112 de ese libro aparece ese titán de la novela, se ahoga con toda la tripulación, mueren 705 personas a 400 millas de Terranova, y a 400 millas de Terranova, como antes hemos dicho, mueren en el Titanic en ese año 12, pero eran 605. Pues lo que estoy seguro, y volvemos a Canarias, que no conocéis, es que tenemos una especie de Titanic a la española, si se puede decir así. Es la historia del Valvanera. Incluso se han hecho libros sobre este extrañísimo incidente. Lo que pasa es que, claro, el Titanic lo colapsa todo. Su fama mundial casi hace que los demás barcos sean, bueno, segunda fila. Sin embargo, en el Valvanera había mucha gente canaria.
Era uno de los mayores transatlánticos españoles, con sus más de 120 metros de eslora y 12.500 toneladas. Se trataba de un vapor mixto de carga y pasaje dedicado principalmente al transporte de migrantes entre España, las Antillas y el sur de los Estados Unidos. Fue votado en 1906 desde el principio, además Iker fue un barco tildado de gafe. El 18 de julio de 1919... 30 inmigrantes murieron a bordo del buque. Una madre perdió allí a sus 5 hijos durante el viaje. A la llegada del buque a Canarias se pedía el procesamiento del capitán y el médico de a bordo. El 10 de agosto de 1919 el capitán Ramón Martín Cordero, que era gaditano de 34 años, se hace cargo del barco. La mayoría de la tripulación era la primera vez que embarcaba en el Valvanera y el capitán tenía el presentimiento de que todo iba a salir mal. Y salió mal. La verdad es que fue un viaje, el último viaje del Valvanera, que ha quedado para la historia de lo extraño. Escuchamos a José Gregorio González, que es nuestro corresponsal en las Islas Canarias, que hizo un trabajo fabuloso siguiendo incluso a supervivientes de esta historia. En el mes de septiembre, si mis datos no se equivocan, entre el 10 y el 12 de septiembre, el Valvanera, lleno hasta los topes, y no solo a nivel oficial con 1.200 pasajeros, sino que se colaban en cada puerto un montón de gente más, desaparece en extrañas circunstancias. Escuchamos a José Gregorio. Por eso nunca sabremos exactamente el número de víctimas exactas que perdieron la vida. Ten en cuenta que oficialmente parten 1.230 personas desde el puerto de Santa Cruz de La Palma y desembarcan en Santiago de Cuba 742 personas. 10, 11, 12 de septiembre es cuando se desarrollan los hechos y cuando se pierde de la noche a la mañana todo contacto con el Valvanera. Se esperaba que llegase al puerto de La Habana, no llegaba. Prácticamente en aquel momento, cuando desaparece este barco, probablemente con unas 900 personas aproximadamente, se pensó, se tenía muchas esperanzas de que no hubiese sufrido los embates de la tormenta, porque el capitán tenía mucha destreza, porque era un barco de gran calado, un barco preparado también para este tipo de circunstancias y sobre todo por una cuestión básica y elemental, que muchos barcos dieron noticia de haberse encontrado con el Valvanera navegando en perfectas condiciones cuando ya había sido dado por desaparecido, ¿no? Al igual que en el caso del Titanic, aunque de esto no se ha hablado hasta muchos años después, había premoniciones. O más que premoniciones, malos augurios, o como queréis llamarlo. Nosotros ni quitamos ni ponemos. Es lo que se dijo y lo que aparece en la prensa, sobre todo en la prensa canaria, que seguía con gran desazón lo que había sido el fatal destino de cientos de amigos de La Palma, de Tenerife, de Gran Canaria. José Gregorio siguió ese tema, hizo un trabajo estupendo y recopila ahora alguno de esos malos augurios. Al igual que con la historia del Titanic, también aquí en el Valvanera se dan, por ejemplo, premoniciones, incluso malos augurios, ¿no? Desde el momento en el que el Valvanera se graba ese nombre, en recuerdo de la Virgen del Valvanera, se graba en el casco del barco, se comete un error ortográfico, el de no poner 2 U en el nombre, sino poner la segunda con B, lo que se consideró en aquel momento una especie de mal augurio. O, por ejemplo, que al partir del puerto de Santa Cruz de La Palma, pues se partiese un ancla, que eso también en aquel momento, en aquel entonces, era otro mal presagio, ¿no? Incluso supersticiones, pero es impepinable lo que ocurrió con su capitán, con Ramón Martín Cordero, de 34 años de edad, que escribió una carta desde Santa Cruz de La Palma a su esposa, augurando que podría perder la vida, ¿no? Esto es una carta que recibió su esposa y que, lógicamente, cuando la tragedia se confirmó, pues fue publicada incluso por la prensa como un indicio de esa premonición. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3. En la SER. Amigos que siguen preguntándonos en el 7640, sabéis que es una emisión especial hoy de Milenio 3 hasta las 11, nuestro horario habitual, de 1:30 a 3 los viernes, 3 a 4 los domingos, aunque hay varios especiales de los que queremos daros buena cuenta antes del segundo viaje, todavía más abajo. Ahora estamos casi en superficie, luego iremos a los abismos. Antes de seguir con las preguntas de oyentes, Carmen, no me resisto a preguntarte, tú que has estado en los archivos buceando también, nunca mejor dicho, había más incluso, más premoniciones, todavía más allá de esa carta terrorífica que se publicó, del presentimiento de ese capitán.
Pues sí, que era además de la premonición de Ramón Martín Cordero, que era el capitán, hubo el de una niña, Ana Pérez Zumalave, que tenía 5 años de edad. Cuando vio el barco se negó a embarcar y, presa de un ataque de histeria, le gritó a su madre: «El barco se va a hundir, yo no quiero ir». También Iker, el 5 de septiembre, al llegar el barco a Santiago de Cuba, a pesar de que muchos de los pasajeros tenían el billete pagado hasta La Habana, desembarcaron un total de 742 personas. Lo que ignoran es que esta decisión iba a salvar sus vidas. Cuando se les preguntó, después de que se hundiera el barco, dijeron que una especie de presentimiento les había hecho desembarcar. Es lo que se publicó en su día, 742 personas. Bueno, ¿y qué pasó con ese barco? ¿Se chocó con algo? ¿Se agrietó? ¿Se topó con una tormenta? Hay vestigios y comunicaciones que dicen que lo veían tranquilamente, después incluso de haberse dado notificación de desaparición. Lo más enigmático de esta historia, que seguro que muchos estéis descubriendo hoy, es que el Valvanera sí que se encontró, casi a las pocas horas, pero había una gran sorpresa en su casco. Bueno, después de varios días desaparecido, incluso de esperar, de expediciones que salieron en busca del Valvanera, participó la Marina cubana, la Marina de los Estados Unidos envió barcos también a la zona. Y lo más sorprendente de este asunto es que solo apareció el barco, no en ningún momento aparecieron cadáveres. Claro, no se encontró, no se localizó ni un solo cuerpo. Y esto, bueno, contribuyó a arrojar un poquito más de misterio a todo el asunto del Valvanera, ¿no? Incluso hay una anécdota curiosa del movimiento espírita en Cuba, que recibía durante mucho tiempo mensajes en perfectas condiciones y que llegarían a puerto, lo que alimentaba las esperanzas de mucha gente en una época en la que el movimiento espírita pues tenía mucho prestigio, ¿no? Y tanto, por ejemplo, en Icod de los Vinos o en Taganana o en otras poblaciones hubo en su día, en esa época, congregaciones espíritas que, creo que casi no hemos hablado de eso en el programa, en Milenio 3, pero intentaban comunicarse con los del más allá, con sus maneras, sus procedimientos, su cultura muy concreta, y durante mucho tiempo, fijaos qué impresión imagino para los familiares, esos espíritas en esas casas bastante pobres, por cierto, a oscuras, con veladores, con mesas parlantes o mesas que supuestamente se movían, o con las primitivas ouijas, antes de que fueran conocidas, llamadas planchette, una especie de pequeño resorte de madera con ruedillas que viajaba por una tabla donde se habían dibujado letras. Bueno, pues en todo ese ambiente, principios de siglo, aquellas personas que se decían mediums, que no demostraban mucho, pero por lo menos se decían mediums, explicaban a los familiares que estarían aterrados, que estaban recibiendo mensajes de esos difuntos, de los que nunca se encontró ni rastro. Y esto sí que fue enigmático. Hubo incluso uno de los operarios de un barco con capacidades o con botes que se sumergieron en la zona, que decían que habían visto solamente una cabeza, que es una historia que queda en la leyenda, que estaba todo el buque, imaginaos, estamos hablando de un buque de 1.200 personas, no había un solo cuerpo, no había un solo jirón de ropa, no había restos óseos que tenía que haber allí o cualquier cosa, no había habido señales de corrientes de que esos cuerpos apareciesen unas millas más allí, no había alimañas marinas fagocitando esos cuerpos. Lo que decían, ya lo dejamos en el punto de la leyenda, leyendas del mar, es que entre el casco rumbroso casi ya del Valvanera había una sola cabeza de mujer, una cabeza decapitada. Y aún en Key West, que es la población más próxima donde se hundió el Valvanera, los lugareños de allí llaman el buque fantasma de las arenas movedizas. Hoy en día. Y cuentan que las noches en que hay temporal se oye aún el silbido de la chimenea del barco. Algunos incluso aseguran haber observado cómo una fantasmagórica figura negra lucha contra el oleaje intentando salvarse de morir ahogado. Quizá, y hablamos por supuesto de leyendas, pero preciosas leyendas, son las leyendas que dan sentido también al mar y a las reuniones de marinos. Quizá ese Martín Cordero, ese capitán que escribía su última carta atormentado diciendo que algo iba a ir mal. Más mensajes que nos llegan al 7640, palabra clave milenio. Cristin, por ejemplo, nos dice: estoy en una torre de vigilancia muerta de miedo, pero no puedo quitar el programa. Vigilancia marina. Toda leyenda tiene su lado real. Buenas noches. Acerca de las serendipias relacionadas con el Titanic, nos dice Luis, su tripulación había sobrevivido al hundimiento de 2 barcos. Es verdad, es curioso. Serendipias, para quien no lo entienda, se refiere a casualidades, vamos a llamarlas casualidades al cubo, ¿no? Cuando algo ya es, bueno, como lo de Morgan Robertson, como esa novela que no acierta una vez, sino acierta muchas veces en muchas cosas concretas. Una probabilidad muy escasa de que sea casual. Paco de Madrid nos dice: Kraken, falta el Kraken.
Pues el Kraken viene dentro de nada. Otro amigo de Cartagena, Sebi, nos dice, sin duda el gran misterio marino es el Kraken. ¿Qué es lo último que se sabe de este ser? Bueno, pues en la segunda hora vamos a hablar con las personas que han perseguido al Kraken. A pesar de mareos, a pesar de maquinarios, a pesar de 1000 vicisitudes, y lograron ver el Kraken. Filmarlo parece siendo un reto. Pero lo que yo quiero también es que no solo nos quedemos en el Kraken, sino en sus compañeros más sombríos y de los que tampoco se sabe. Y hasta de los hombres pez vamos a hablar, que también dicen los antiguos que los hubo. Y sobre ello nos preguntan también, ¿podéis hablar del hombre pez de Liérganes? ¿Es verdad que existió o es pura leyenda? No, es verdad, es verdad. Lo que no sabemos es qué era. Si era un enfermo con ictiosis, luego descubrimos lo que es la ictiosis, esa enfermedad de las escamas. Es una historia preciosa de la que quedan legajos con nombres, apellidos y documentos. Y en esos legajos que, tengo que decirlo, encontré en Santillana del Mar y que jamás se habían publicado, se cuenta la historia, el nacimiento y la desaparición de Francisco de la Vega Casar, hombre pez, así lo llaman, de Liérganes. Juan desde Ibiza nos dice, yo tuve una premonición también sobre el embarranco de un barco, fue el 12 del 12 de 1999. Curioso, hay gente, pues como le ocurre a estas personas, ¿no? Siempre decimos, creemos más en la videncia espontánea, ¿verdad?, que en la gente que dice ser vidente. Creemos en esos golpes del destino, de lo que sea, de esa persona, imaginaos, ese ricachón que se marcha del barco porque presiente algo, cuando está ya organizándolo todo. Bueno, eso sí que parece que ocurre. ¿Ocurrió con otros barcos? Nos preguntabais por otros nombres que son ya parte de la historia del misterio del mar. Mar y Celeste, por ejemplo, una historia absolutamente clásica para algunos y que también tiene buena porción de enigmas. Pues sí, que si quieres vamos a comentar un poco la historia del Mary Celeste. El Mary Celeste fue construido en 1860 en los astilleros de Joshua Dewis en Nueva Escocia. Originalmente se llamó Amazon y fue botado en 1861, el año en que comenzó la Guerra Civil Norteamericana. Las tragedias empezaron poco después, cuando su primer capitán, un escocés llamado Robert McLellan, cayó enfermo y murió. Entonces asumió el mando John Newton Parker, quien capitaneó el primer viaje del Amazon, pero el barco tropezó con una encañizada de pesca cerca de Maine, sufrió daños en el casco y tuvo que volver a los astilleros para ser reparado. Mientras estaba allí se produjo un incendio que costó el puesto al capitán Parker. El Amazon cruzó por primera vez el Atlántico sin problemas hasta que llegó al estrecho de Dover y chocó con un bergantín. El bergantín se hundió y el Amazon tuvo que ser reparado de nuevo y su tercer capitán marchó en busca de otro puesto. La leyenda negra que perseguía este barco. Después de las reparaciones y del nombramiento de otro capitán, el Amazon volvió a América y acto seguido encalló cerca de Cove Bay, en la isla Cap Breton, en Nueva Escocia. Fue sacado de las rocas y reparado de nuevo, pero parece que fue vendido varias veces. Varios de sus propietarios quebraron y ninguno de ellos obtuvo beneficios de su contacto con el barco. Finalmente llegó a manos de Winchester & Company y se pasó a llamar Mary Celeste. El 2 de noviembre de 1978 zarpó rumbo a Génova, Italia, con una carga de 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Sería la última vez que se vería a la nave y a su tripulación. Un mes más tarde, el 5 de diciembre, poco antes de la 1 del mediodía, un marinero del Dei Gratia, John Johnson, que estaba al timón, avistó un barco a unos 8 kilómetros. El capitán Morehouse intentó contactar con él varias veces, pero al no obtener respuesta, decidió enviar a algunos hombres a investigar. Cuando llegaron hasta el navío, se dieron cuenta de que el Mary Celeste estaba completamente desierto. Lo que les extrañó es que el barco estaba en mejores condiciones que muchos otros que cruzaban regularmente el Atlántico y que todo estaba colocado como si lo acabaran de abandonar. La ropa colgada, el suelo encerado. Lo único que hacía presagiar que el barco había sido abandonado era que un trozo de barandilla estaba roto y desde allí habían lanzado los botes salvavidas. ¿Pero por qué razón? La mayoría de las teorías apuntaron a un asesinato masivo cometido por la propia tripulación del Mary Celeste o por los hombres del Dei Gratia. Otras leyendas hacen referencia al ataque de un pulpo gigante, una enorme criatura hambrienta que acabó con toda la tripulación. Menuda historia, el Mary Celeste. Desde luego, ese pulpo, por lo menos en las leyendas nórdicas, existía, era el famoso Kraken. Era ese calamar gigante que también ideó en su mentalidad Julio Verne y todo el mundo les llamaba exagerados, ¿no? Luego comprenderemos que de ese animal hay toda una historia real, verídica, auténtica. Eso sí, dicen los expertos, que luego van a estar aquí, que puede haber calamares gigantes de 20 metros de largo. ¿Serán capaces de atacar un barco? ¿O eso sí que jamás ocurrió y fue una especie de exageración? Todos tenemos en la memoria,
y a ver si hacéis un pequeño esfuerzo, porque estoy seguro que lo podéis ver. Ese grabado antiguo, antiquísimo, creo que del siglo XV-XVI, en el que una especie de pulpo grueso gigantesco está amarrándose a las velas de un barco y lo está intentando hundir. Al mismo tiempo intenta devorar a los aterrorizados marinos. Y el Seabird, el pájaro del mar, sería el último de los barcos fantasmas, ¿no, Carmen? Sí, Iker, el Seabird de 1883 se produjo cerca del faro de Canby, en Oregón, otro caso de desaparición extraña. El Seabird era una goleta de 26 metros de eslora. Sin razón aparente se echó sobre un banco de arena. Los testigos que se encontraban en la costa esperaron a que anclara, pero no lo hizo. Otro golpe de mar hizo que el barco se ladeara hasta casi alcanzar el agua. Entonces todos esperaron ver a los marineros lanzarse, pero no fue así. Cuando las autoridades fueron avisadas y subieron a bordo, se dieron cuenta de que el puente estaba desierto. Todo estaba en perfecto orden. Incluso en la cocina, la sartén y la comida aún estaban calientes. El café hervía y aún olía a tabaco. Lo extraño y curioso de todo esto es que no quedaba el más mínimo rastro de la tripulación. Nunca se halló a ninguno de sus marinos. Le queremos preguntar de nuevo a Nacho Ares cómo hoy en día, 2004, está ese asunto de intentar rescatar tesoros de este tipo de barcos. Fantasmas o no fantasmas, con más o menos riquezas. Sigue siendo un mundo, parece que vedado a unos pocos. Esto es lo que nos respondía. Patrimonio arqueológico en este sentido de la península ibérica, sobre todo lo que es la zona mediterránea, es quizás de los más grandes del mundo en este sentido, ¿no? Hay una cantidad inmensa de pecios, muchos de ellos todavía ilocalizados, pero que todavía, sobre todo por problemas burocráticos, administrativos, en muchos casos los que intentan realizar este tipo de investigaciones son empresas totalmente privadas, que nada tienen que ver, no tienen, mejor dicho, ningún vínculo con instituciones públicas, ¿no? Pero, y sobre todo también por el elevado coste que ello supone, es decir, sacar un pecio de un barco, hablemos de una manera mucho más clara de las profundidades del mar, es un proceso y algo realmente muchísimo más costoso de lo que es una simple excavación a nivel de tierra. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Y esta noche de profundidades, esta noche marina, esta noche de océanos oscuros ya a estas horas. Yo siempre me he imaginado, cuando veo el mar de noche me da un respeto, me da una cosa, sigue siendo un universo completamente vedado, al menos para mí. Juan Carlos Ingelmo, hoy es el capitán, no como el de la Habanera, afortunadamente, que nos lleva por buen ritmo en torno a las profundidades. Estamos ya a punto de descender a una segunda hora, de verdad, que va a merecer mucho la pena. Tanto como que creo que es momento de presentar a dos invitados. También los veo con el buzo, también los veo con las botas, también los veo con todo tipo de artilugios, de luces. Va a ser una exploración en vivo para todos los cientos de miles de amigos de Milenio 3. ¿Quién tienes a tu lado, Carmen, aquí en el Estudio 1? Pues a mi lado está Óscar Soriano, él es investigador del Museo de Ciencias de Madrid, que pertenece al Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Además, todo un aventurero. Yo me acuerdo en ese barco en busca del Kraken junto a él, enseñándome todos los peces, diciéndome lo que se podía ver, lo que no se podía ver y comentando lo que había en el abismo. Los tiburones que hay por ahí. Hasta Juan Carlos nos ha sacado ya el sonido del sonar. Estamos ya descendiendo, amigos. Y nos sumergiremos en profundidades donde nunca se ha puesto una luz, nunca se ha puesto una cámara. Don Óscar Soriano, amigo, bienvenido. Buenas noches, encantado de estar con vosotros, que sois unos buenos amigos, y además estoy encantado del ambiente que hay en el estudio. Hay gente que no nos cree, claro, tú eres la primera vez que vienes al estudio. Por la noche. Claro, tú tuvimos la oportunidad además de contigo de ir al Museo de Ciencias, de que nos abrieras una parte completamente desconocida para los que vamos ahí como visitantes. Y de verdad que es un placer que estés hoy con nosotros ahí, a un lado, en penumbra, y dispuesto a contarnos mil cosas, sobre todo de criaturas que se esconden ahí debajo. Yo lo digo, a mí, científicos de verdad como Óscar son los que uno siente un sincero orgullo de tener como amigo y como colaborador de este programa. Y al otro lado, pues qué deciros, lo conocéis ya, es Fernando González Siches, uno de los integrantes de esa maquinaria de aventura audiovisual que es Explora Films, que ya estáis trabajando a tope en un montón de cosas. ¿Y cuántas aventuras, amigo Fernando? Biólogo y zoólogo. Desde luego, y algunas compartidas, que es lo bueno. Algunas compartidas, ¿verdad? Hablaremos, me imagino, ahora de la que compartimos en el mar. Oye, por cierto, y como adelanto casi a un montón de curiosidades, y muy brevemente, Óscar,
hay tanto por descubrir y hablamos ya de monstruos. Vamos a centrarnos en los monstruos marinos, así con ese nombre. ¿Hay tanto por descubrir todavía? Realmente queda, yo calculo que más o menos 10 veces más de lo que hay descrito. 10 veces más. Número de especies sobre la Tierra, aproximadamente 10 veces. Algunas opiniones más optimistas hablan hasta de 100 veces. Vamos a quedarnos en 10 veces más, y no me refiero solo al mar, me refiero en conjunto a todo el planeta, pero en el mar se espera que se eleve muchísimo el número de especies que quedan por descubrir. El gran desconocido, Fernando. Desde luego el gran desconocido es el abismo marino. Y además, ¿qué es el abismo? Para que podamos entendernos de cara a la segunda hora. Hay un umbral donde ya todo es oscuridad, ¿no? Sí, hay un umbral a partir de depende del mar, de lo claro que sea el mar, entre 100 y 200 metros ya empieza a haber una oscuridad total. Por lo menos para nuestros ojos. Pero de cara a los animales que habitan el abismo, de esos 200 metros hasta 1000 metros, hay un pequeño umbral de luz que hace que los animales sean de una determinada forma. Podremos hablar de ello a lo largo del programa. Y a partir de ahí empieza realmente el abismo, donde la oscuridad es total y la presión es monstruosa. Y eso genera lo que para nosotros son monstruos, porque son animales de unas características muy especiales: bocas gigantescas, ojos diminutos, dientes fabulosos para poder atrapar las pocas presas que llegan. Es decir, allí sí que hay monstruos para nuestra concepción. Obviamente para las hembras de estos monstruos o los machos pues serán estupendos, ¿no? Pues estamos toda la tripulación, y vamos a descubrir, como hicimos en su día físicamente, vamos a poner una cámara en un lugar, en este caso unos micrófonos, donde nunca han estado, intentando describir capa a capa, si os parece, qué nos podríamos encontrar en una especie de viaje imaginario, pero a la vez real. Carmen, las últimas preguntas de los oyentes. Recordamos que sorteábamos 3 libros que va también de estos seres extraordinarios, monstruos humanos también. Pues muchas preguntas, muchas cuestiones en el 7640. ¿Es verdad que en el Titanic viajaba una momia? Nos dice Mariajo de Sevilla. Sí, es verdad. Una momia, la momia del Titanic. Célebre. José de Sevilla nos dice: el próximo verano me quedo con mi sobrinita chapoteando en la orillita. Eso nos va a pasar también a algunos, porque yo recuerdo cuando fuimos en busca del Kraken que uno ya le daba ganas de todo menos de bañarse viendo lo que hay por ahí. David de Alcoy: sobre el Valvanera, ¿no sería un ataque de alguna especie de piratas? Bueno, podría ser, pero ¿y qué hicieron? ¿Secuestrar a todos, a 1.200 personas? Iván, volviendo de Salamanca, nos dice: ¿y los monstruos del libro de Julio Verne son reales? Vamos a descubrirlo ahora, amigos. La tripulación se pone en marcha. 1 hora rumbo al abismo. ¿Nos acompañáis? Milenio 3, os esperamos. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. 10:06. Hoy hasta las 11. Milenio 3 especial Misterios del Mar. Hemos recorrido la geografía de los viejos cascos de barcos fantasmas. Hemos recorrido también las viejas historias de maldiciones, de malos augurios. Y ahora nuestra mirada se va hacia los seres biológicos, los monstruos marinos. Con esta maravillosa música de Vangelis, que no se podía llamar de otra manera, Oceanic. Antes de que Carlos Barroso nos abra la compuerta definitivamente hacia el mundo de los animales que conviven con nosotros, que están ahí, de los que no sabemos absolutamente nada, me gustaría haceros, Carmen, brevemente, porque lo está preguntando la gente, una mínima nota de agenda. Milenio 3, 3 ciudades. Carmen. Pues la primera de esas ciudades en la que Milenio 3 va a hacer el programa es Alicante. El 22 de octubre nos vamos hasta Alicante para hacer el programa desde allí con todos vosotros en directo. Una semana después, en Alicante, en el Salón, no, en el Paraninfo de la Universidad. Eso es. Una semana más tarde viajaremos hasta Toledo. O sea, el día 29. Allí también haremos un especial sobre todos los misterios de Toledo, una ciudad mágica donde las haya. Menudo lugar, ¿eh? Y por último, el día 5 iremos hasta Vitoria. 5 de noviembre, Vitoria. Allí estaremos. En el Centro Cívico Europa. Efectivamente. Iker. O sea que para que todos tomen nota, que esto es importante. 22 de octubre, Toledo. Perdón, 22 de octubre, Alicante, Paraninfo de la Universidad. 29, Toledo. Y 5 de noviembre, 3 semanas seguidas de viajes. Vamos a estar con vosotros. Queremos veros en Vitoria. Y por favor, ante la avalancha de llamadas, de correos electrónicos, de SMS, lo ideal es ponerse en contacto con la cadena SER local. Ellos os informarán cómo conseguir las invitaciones, entrada gratuita por supuesto, cómo conseguir las invitaciones, cómo reservarlas, etcétera, etcétera. Y me queda una pequeña nota antes de meternos en el abismo que tiene que ver también con el mar. El martes de 10 a 11, este martes de 10 a 11, día 12 de octubre, hacemos un programa distinto sobre el descubrimiento, sobre el secreto, le hemos llamado el gran secreto de Cristóbal Colón. Y tengo que deciros que el equipo de producción de la cadena SER
comandado por Mariano Revilla y con toda esa gente fantástica que ha vuelto a dramatizar como se hacía antes, va a meternos de lleno en la historia de eso, unas en la manga de Cristóbal Colón. Recordadlo, ¿eh? Almirante, hay algo que no me resisto a preguntarle de nuevo. Usted dirá, Alteza. ¿Cómo se puede tener un conocimiento tan preciso de valles, minas, montañas y ríos de un lugar en el que nadie ha estado jamás? Cristóbal Colón guardaba un secreto, una increíble verdad que solo algunos han sabido con el transcurrir de los siglos. Ahora es el momento de conocer la otra historia del descubrimiento. Milenio 3. Este martes programa especial de 10 a 11 de la noche, con Iker Jiménez, Cadena SER. Esta noche emprendemos un viaje alucinante, una expedición a uno de los lugares más extraños y desconocidos que nunca nadie haya podido imaginar. El batiscafo Milenio 3 ya está preparado y su tripulación dispuesta para descender a ese universo oscuro donde aún habitan los monstruos. Acompañadnos rumbo al abismo. Estamos ya bajando en busca de ese mundo, como decía Fernando González Siches y Óscar Soriano, que es algo completamente desconocido, absolutamente insólito. Poco conocemos de esta historia. Nos hemos aproximado en una ocasión, Carmen. En una ocasión los micros de la SER estuvieron muy cerca del abismo, describiendo lo que era ese mar a 1000 metros de profundidad. ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que sentimos? Ahí estaba Fernando, ahí estaba Óscar, ahí estábamos nosotros, y esto es apenas minuto y medio de un sonido que queremos recordar ahora. Y nos encontramos ya en esta especie de puente de mando junto a los monitores, y a un lado tenemos el agua prácticamente entrando por el casco. Los marineros en la parte superior están trabajando, haciendo los últimos preparativos. Ha caído ya la noche y nos encontramos, parece ser, sobre el punto exacto donde puede habitar ese Kraken, ese ser de las profundidades. Fernando González Siches, director del proyecto Kraken, menuda empresa, y hay que valorarlo, poner estas cámaras a 1000 metros de profundidad, un trabajo titánico. Tan fascinante como complicado, porque, vamos, de hecho, por eso no se ha conseguido rodar hasta la fecha el calamar gigante, porque es que poner unas cámaras en esas cotas de profundidad y conseguir estar viendo en tiempo real como estamos ahora mismo, pudiendo ser testigos privilegiados de este abismo, pues nos ha supuesto 2 años de trabajo y 40 personas dedicándose en cuerpo y alma a desarrollar una tecnología que pudiera hacer real este milagro, ¿no? Pero el resultado, bueno, ahí lo tienes. Es como ver otro planeta prácticamente aquí a través de los monitores. Es que es otro planeta. La Tierra, si tú le das la vuelta, si no la ves como solemos verla nosotros en los mapas, si le damos la vuelta y lo vemos por el Pacífico y lo viéramos desde el espacio, veríamos que el planeta es un planeta azul, o sea, principalmente de agua. Hay mucho más allá abajo que por encima del agua, en la superficie, y todo absolutamente desconocido. Esto mismo que tienes delante, estas imágenes de los monitores, están hechas en un lugar, son imágenes de un lugar que no se ha visto jamás en la historia, y no solo eso, sino que jamás desde la creación del mundo una luz artificial como esta ha iluminado ese fondo, ese limo que estamos viendo ahora, y a estas criaturas que pasan de vez en cuando por delante de la cámara, jamás nadie lo ha iluminado, salvo la propia luz bioluminiscente de los peces y los invertebrados del fondo marino. La otra realidad. Milenio 3, en la cadena SER. Vaya recuerdos, Fernando. Estábamos en el caladero de Carranti, ¿por qué? Pues allí estábamos buscando las primeras imágenes del calamar gigante, que sabes que es un reto que tiene la comunidad científica y quizá todos los que nos gusta el océano, no necesariamente científicos, y que sabemos que existe ese calamar gigante, que lo tenemos además muy cerquita en la costa asturiana. Sabes que Luis Laria, que luego participará, tiene allí la mejor colección del mundo de calamares gigantes. Tiene un mérito impresionante.
Y era la primera vez que en España se intentaba algo así. Realmente la primera vez que se intentaba siquiera aproximarse a conocer la naturaleza del abismo a través de una cámara, ¿no? Y bueno, ya estuvimos todos los que estamos aquí, la verdad. Y sabéis que no lo conseguimos al final, pero no cerramos la puerta de intentarlo otra vez. Bueno, tenemos esperanza. Conseguimos que este micrófono que tengo yo aquí, bueno, este exactamente no, pero no igual amarillo, acabase un programa pegándole al Kraken, aquel Kraken que se capturó, que la gente casi es que dice, no me lo puedo creer. ¿Te acuerdas, verdad, Óscar? Hombre, claro ese que calamar sí. que tuvo que pasar por debajo de nuestro barco, realmente, prácticamente. Pues estaban ¿no? pescando a 300 metros de nuestro barco. Y cuando llegamos a tierra nos llegó la noticia que habían sacado un calamar. Salimos corriendo, pues los 4 que estamos aquí, hacia el puerto pesquero, y allí nos lo encontramos, pero la sorpresa vino después, y es que aquel calamar era un calamar macho, y hasta ese momento en España se habían capturado 25 hembras y ningún macho. Ningún macho. Sí, y sorprendentemente luego descubrimos cosas que nos llamaron mucho más la atención, y es que los calamares en su reproducción inyectan una cosa que se llama espermatóforo, que es donde van los espermatozoides, en cualquier parte del cuerpo de la hembra, y luego estos migran hasta que se logra la fecundación. Pero la sorpresa que nos encontramos en el calamar macho es que en uno de sus brazos había un espermatóforo inyectado, ¿no? Y entonces esto nos chocó bastante y empezamos a darle vueltas al asunto, si esto había podido ser en un encuentro. Los encuentros entre machos y hembras de calamares suelen ser bastante violentos. Bueno, y con esas longitudes. Efectivamente, y además es que se enroscan entre ellos, es una cópula curiosa, ¿no? Cuando menos. Y empezamos a dudar si ese espermatóforo había sido producto de un error de encuentro entre dos machos, o si el macho en esa vorágine sexual se lo había inyectado a sí mismo. Esto lo estamos tratando de investigar nosotros en el Museo de Ciencias Naturales, y los alemanes hace pocos meses, hace 2 meses, publicaron la misma observación, publicaron en prensa normal, no en prensa científica, porque realmente el proceso para saber si ese espermatóforo es del propio animal o es de otro, pues es complicado y delicado, ¿no? Entonces estamos en la misma línea ambos equipos, los alemanes por un lado y nosotros por otro. Así que ese macho nos puede aportar mucha luz a mucha duda que tenemos sobre la biología. Estamos ya embarcados y, como dice Óscar del Museo de Ciencias Naturales, un científico de los de verdad, de los que se visten por los pies y que es capaz de ponerse las botas y perseguir. No es solo la ciencia de despacho, sino salir casi como los aventureros antiguamente, y los piques que hay entre países por conseguir, evidentemente, la mejor muestra. 7640, Palabra Milenio, esos 3 libros de seres extraordinarios que sorteamos con vuestras preguntas, y Carmen va a ir almacenando para luego preguntárselas a Óscar y a Fernando. Un viajero del abismo totalmente esquivo. Los datos que tenemos son alucinantes para quien no sabemos de esto, Fernando. Ojos como un balón de balonmano, luces en la parte delantera, algunas especies que tienen garfios en vez de ventosas, y eso está ahí abajo y no somos capaces de... ¿Por qué están saliendo tantos? ¿Por qué están surgiendo tantos en nuestras propias playas? Bueno, lo que está pasando, yo creo, hablando con Luis, le hacíamos esta misma pregunta: ¿por qué de repente tantos calamares gigantes cuando antes? Y él nos comentaba que es que ahora hay una... Y bastante de la responsabilidad tuvo la campaña del proyecto Kraken, y desde luego mucha de ella la tiene Luis Laria, con el programa que tiene de actividades para que la gente conozca a este calamar gigante. Es que antes aparecía el calamar gigante y nadie le daba importancia, porque no se sabía muy bien. No se lo podían comer tampoco, porque la gente dice, ¿y esto se puede comer? ¿No? Alguna vez lo han intentado y creo que ha habido intoxicaciones masivas, porque tiene muchísima concentración de amonio en su cuerpo, y hace que sea incomible, gracias a Dios, porque si no me imagino que ya parte de los japoneses se lo habrían comido o pescado, habría una pesquería seguro. Pero la aparición de estos calamares gigantes, con lo grande que eran, pues ha empezado a llamar la atención. Hay realmente ya una red establecida de contactos en la costa asturiana que avisan a Luis de la aparición de nuevos, y luego además, como bien decías, ahí el calamar gigante, el Kraken, el Architeuthis, es solamente uno de los grandes calamares que hay allí desconocidos, porque está el Taningia, que decías que en vez de ventosas tiene garfios, que aunque no llega a los tamaños que llega el Architeuthis, es un animal fascinante, se le ve mucho más, digamos, un predador más potente. El calamar gigante... Que vaya aspecto, ¿no? Además tiene esos, como llamáis vosotros, fotóforos o fotóforos, tiene son luces. Dos grandes mazas con unos fotóforos enormes al final. Y es un animal que tiene un aspecto casi todavía más agresivo, ¿verdad? Inquietante, ¿no?
Porque el calamar gigante pues es por su tamaño, pero la forma realmente externa del calamar es muy parecida al calamar que nos comemos todos. Quiero que escuchéis un pequeño documento de los reporteros de National Geographic, que claro, también están investigando estas historias, y que hablan no precisamente de calamares, pero sí de otras grandes criaturas, porque al parecer los calamares, cuando se empieza a vislumbrar que existe esta criatura, que en un principio era digna de la ficción, es cuando se ven en los cachalotes a gran profundidad, que tienen marcas, ¿no?, de esas ventosas. Había algunos especialistas de National Geographic que, bueno, luego hablaremos de eso, de ataques de tiburones gigantescos, de tiburones más grandes de lo habitual, de tiburones casi prehistóricos. Escuchamos. Es el gran padre de la familia de los tiburones y se come a la gente. Un tiburón gigantesco que se come a la gente, más allá del tiburón blanco. Yo no sé si me equivoco, algunos hablan y nos preguntan megalodón, hablan de un, no sé si me equivoco, Óscar, hay un megatiburón por ahí abajo que todavía podría existir y sería una de las grandes leyendas, ¿o no? No, lo que realmente existen son fósiles de este animal, ¿no? Un animal que, para que nos hagamos a la idea, con la boca abierta, la distancia entre los dientes de la mandíbula superior e inferior sería la altura de un hombre. O sea, estamos hablando de un... Que te come de un bocado, vamos. Vamos, casi, a lo mejor ni se entera, o no suponemos mucho alimento para él, ¿no? ¿Y qué envergadura puede tener un animal de este tipo? Pues un animal de estos podía llegar a medir 20 metros o 20 y algo, ¿no? O sea, era un animal ¿Os respetable. imagináis un autobús, un tiburón autobús con la boca abierta y encima con dientes? Autobús con dientes. Pero eso es real. Se está publicando y diciendo que podía haber, es imposible. Por ejemplo, otros tiburones sí que siguen sin modificarse prácticamente desde tiempos casi prehistóricos, y sin embargo ¿por qué desapareció, Óscar? Pues me pones en un dilema, porque no soy paleontólogo y tendría que lanzar aquí una hipótesis sobre la extinción del megalodón. Si es que está extinguido, porque es que hemos oído noticias y la gente de National Geographic decía del gran tiburón blanco, pero por encima de las medidas normales, o una mutación. Los tiburones blancos llegan a medir unos 7, 8 metros, se ha hablado de tiburones de 10 metros, o sea, ya es un tamaño respetable. Bueno, en general todos los tiburones, y eso lo decías tú antes, son supervivientes de hace muchísimos millones de años. Estamos hablando de quizá de los animales, del grupo de animales más antiguos que existen, si no contamos a la latimeria, por ejemplo, de vertebrados, ¿no? Como la latimeria es el celacanto, vamos. Y otro animal que se creía extinguido hace millones de años. Que existió esa familia hace 70 millones de años, estamos hablando. ¿Y qué pasó? ¿Que de repente se pescó uno? Normalmente estos animales se extinguen porque existe un cambio en su ambiente. Un cambio que les afecta muchísimo. Posiblemente pues un cambio de temperatura, puede ser un cambio de desaparición de alguna especie que es vital para ellos como alimento. En general suelen ser cambios ambientales lo que les afecta muchísimo, unas corrientes determinadas que enfrían o calientan la zona donde ellos viven. En fin, normalmente suelen ser esas las causas de extinción más comunes. El tiburón, una especie de leyenda negra de los mares también, o por lo menos el ser humano ha visto a muchos de ellos como auténticos enemigos. Hace poco leía que el equipo que tiene uno de estos tiburones gigantescos de rastreo para captar a sus víctimas es digno de la ciencia ficción. Dicen los expertos que utiliza 2/3 del cerebro solo para oler, que estos tiburones detectan una partícula de sangre entre 25 millones de partículas de agua y son capaces de detectarla, que sus fosas nasales o cavidades nasales son direccionales y pueden enfocarlas casi como si fuera un radar, y que la línea lateral de su cuerpo capta vibraciones mínimas en el agua de peces, y sobre todo de peces heridos, o habría que decir, de humanos heridos. Fernando, nos da miedo el tiburón, y los grandes tiburones fueron también monstruos del pasado, como el kraken, ¿no? También hubo gigantescos tiburones que atemorizaban a la gente. Sí, desde luego el más grande es este del que hablabais, el megalodón. Yo he tenido la suerte de tener algún fósil de estos de los dientes. El diente de un megalodón es del tamaño de la palma de una mano. Es realmente impresionante. Yo, hablando un poco y volviendo al tema que acabas de dejar, yo no creo que pueda existir, simplemente porque necesitaría... En el abismo hay muy poca comida, hay una escasez, es una pauta general. Y si un animal tan grande que se refugia en el abismo tendría que necesariamente que tener presas gigantescas, salvo que en el abismo también se escondan presas tan grandes como él, pero que tarde o temprano se enfrentarían a la falta de alimento, ¿no? Y la falta de alimento generalmente da animales más pequeños, fascinantes también, pero más pequeños. Creo que tenemos, Fernando, al otro, para unirse a esta tertulia, en la que podéis intervenir en cualquier momento, a otro auténtico especialista que ha sido mencionado varias veces y un buen amigo que nos acompañó en ese viaje,
y que, bueno, pues tiene, como decíamos, la más importante colección de kraken auténtico, y hay que decirlo, un español que está ahí jugándose el tipo y conservando estos ejemplares que en otros países del mundo, bueno, creo que le han hecho ofertas hasta millonarias por algunos ejemplares, porque se valora más este tipo de cosas casi fuera que aquí, ¿no? Luis Laria, del CEPESMA, compañero, buenas noches. Muy buenas noches. Oye, Luis, estamos hablando de cosas que te gustan mucho, de tiburones gigantes, de krakens. Yo recuerdo una escena que no se me va a olvidar nunca, en ese viaje en busca del calamar gigante, cuando te estabas sumergiendo en aquellas aguas, me comentabas que en nuestras aguas, en España, también existen muchas clases de tiburones. Me enseñabas un catálogo incluso bastante terrorífico para el que no sabemos de estas cosas, pero tampoco se cuenta eso mucho, ¿no? Es decir, hasta el mar más cercano a nosotros es bien desconocido, ¿no? Sí, efectivamente. Además, tenemos que saber incluso que para muchas personas les pasa desapercibido que incluso el propio tiburón blanco, pues en algunas ocasiones también está pululando por nuestro Cantábrico. Ya no digamos por el Mediterráneo, que incluso es más habitual, O sea que digamos que las aguas peninsulares españolas tienen una variopinta gama de tiburones, que incluso algunos de ellos pues es bastante habitual verlos, y que son también tremendamente inofensivos, como son incluso los tiburones peregrinos, que pueden llegar a medir pues hasta 12 metros. 12 metros de una criatura, Luis, que para los que no nos metemos mucho en el agua marina, aunque sea inofensiva, como decís, porque me hace mucha gracia cuando los expertos hablan, no hace nada, pero ver venir eso tiene que ser algo... De todas formas, es que tú cuando te metes en el agua ves tiburones por todas partes. Bien, donde no los hay. Me estás quitando la fama de explorador avezado que tengo entre parte de la audiencia de Milenio 3, y le estás echando... sueñas con el tiburón martillo. Le estás echando, sí, me da bastante mal rollo, la verdad. Luis, hablábamos de la colección más importante de kraken. ¿Cuántos hay ahora mismo en tu colección? Pues, en total, ¿y dónde está exactamente para que la gente sepa y pueda ir? Bueno, pues tenemos 21 ejemplares, y la gran mayoría de ellos pues están en Luarca, que es un pequeño pueblo de la costa asturiana, en el occidente. Maravilloso. de Asturias. Bueno, pues muchas gracias, y yo de verdad que disfruto mucho en este pueblo, aunque yo no soy de aquí, soy de Gijón, pero bueno, realmente disfruto muchísimo en un pueblo como este, del que me siento realmente ya como nacido, ¿no? Decir que son 21 ejemplares, la gran mayoría están aquí, pero tenemos algunos expuestos en La Coruña, y también tenemos algunos expuestos en Francia ahora mismo, y estamos ya pendientes pues para hacer 2 exposiciones también, posiblemente hagamos una en Washington. Estamos matizando, digamos, que las posturas, puesto que ellos realmente quieren una instalación con mucho tiempo, casi pues hablamos de 30 años, nosotros preferimos hacerlos más escasos en tiempo, porque yo creo que Asturias, y en este caso el norte de España, y España tiene que tener la singularidad de ofrecer a la sociedad pues algo tan extraordinario como estos dinosaurios vivientes, que realmente son fósiles todavía vivos, y que digamos que, bueno, pues albergando un espacio, digamos que teniendo un continente importante para darle espacio a este contenido, que yo creo que es singular en el mundo. Oye, ¿cuál es tu ejemplar preferido? ¿Por algún motivo, por lo extraño? Luis. Bueno, yo, aunque ya ves que en cantidad de ocasiones se habla del kraken como ese monstruo extraordinario que incluso ya leyendas y leyendas nos fueron transmitiendo nuestros antepasados, realmente para mí, aunque sea más pequeño, para mí es fascinante el Taningia danae. El de los ganchos, para entendernos, ¿no? El de los ganchos, efectivamente. Ese monstruo tan maravilloso, porque realmente es tremendamente peculiar y extraordinario, con esas 2 luces que son esos 2 órganos fotóforos, que son como casi como pelotas de ping-pong, o incluso en algunas ocasiones algo más, y que son como si fuesen, como digo, 2 linternas en esa noche eterna que es el mundo submarino, ¿verdad? Porque a partir de los 250 metros ya no existe la luz, y ahí solamente ya viven a expensas de las únicas luces que pueden generar de forma natural pues los seres que habitan esos fondos. Oye, Óscar, ¿por qué es tan difícil la grabación? Decíamos, ¿por qué es tan esquivo? ¿Puede haber batalla contra otros animales que no conocemos? ¿Cómo son las batallas en el abismo? Porque se habla de cachalotes también contra ellos, ¿no? ¿Podría haber algún otro animal que todavía no haya sido descubierto, o eso es imposible? ¿De ese tamaño? Yo creo que es imposible, porque cuando hablamos de un animal de estos tamaños tenemos que pensar que no hablamos de un único ejemplar, sino que tenemos que hablar de una gran población para que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? O sea, no como el monstruo del lago Ness, por poner un ejemplo, una cosa suelta, ¿no? Eso es imposible. Entonces, bueno, ya hablaremos algún día del monstruo del lago Ness, porque tú ya sabes que existe alguna publicación científica que habla precisamente de esto, de por qué no hay más monstruos del lago Ness, cuando lo lógico es que si existiera ese monstruo tendría que haber una población y elevada cantidad de individuos.
Y además, en el monstruo del lago Ness en particular, estamos hablando de un animal de respiración aérea que fácilmente acabaría muerto en la orilla del lago y se hubieran encontrado restos. Pero bueno, volviendo al tema de los tiburones y de estos grandes animales, lo más fácil, ya digo, es que hubiera aparecido algún resto o hubiera datos de pescadores o de marinos que hubieran avistado semejantes monstruos, ¿no? Entonces es difícil que sobrevivan animales de este tamaño y pasen desapercibidos para la ciencia, ¿no? Sin embargo, Fernando, nos da la impresión, por algunos documentos, que, como tú comentabas antes y comentabas también, Óscar, hay comportamientos que varían, no solo en el mar, sino en la tierra. Y hace poco sondeábamos en Internet, en noticiarios, ataques de tiburones, por ejemplo, a personas, y esto está ocurriendo con este tipo de animales, aunque estos sí que sean bien conocidos. ¿Están variando algunos animales de más profundidad su comportamiento en algunos lugares del mundo y haciéndose agresivos al ser humano? Bueno, yo creo que en general, en el mar y en la tierra, el comportamiento humano y los cambios que nosotros estamos provocando en la naturaleza obligatoriamente provocan cambios en el comportamiento de los animales. Yo no tengo constancia de que ningún animal del abismo haya cambiado por nuestro comportamiento, salvo tristemente a lo mejor se han extinguido, porque realmente lo que sí que estamos haciendo es contaminar. Pero sí que te pongo un ejemplo muy claro que me he estado documentando además para un artículo hace muy poco, y hablan del comportamiento de los tiburones, precisamente, de lo agresivo de los ataques a las personas, de cuándo se convertían en devoradores de hombres. ¿Devoradores de hombres? Sí, es decir, cuando le cogen, digamos, el gusto a comer personas. Esto nosotros, viendo un poco la documentación, cuando existía todavía el tráfico de esclavos, yo estaba leyendo esta mañana uno de los libros estos que nos gustan tanto, de 1800 y pico, y hablan de cuando la ruta que hacían desde Mombasa y desde Zanzíbar los barcos negreros hacia América generaban un seguimiento permanente de distintas especies de tiburones, y se convertían esos tiburones, digamos, que estaban siempre alrededor de los barcos. Eso hacía que si tú te bañabas en las costas de Mombasa, de Zanzíbar, o donde llegaban los barcos en Haití y demás, con los esclavos, que generalmente cuando llegaban a puerto tiraban todos los cadáveres o los iban tirando por el camino, y los que todavía estaban tan débiles que no servían para vender también los tiraban y dejaban que se los comieran los tiburones. Eso generaba que los tiburones cogieran gusto y se habituaran a comer. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, con los tiburones blancos cuando están en zonas donde están alimentándose de animales de sangre caliente, como son las focas, los lobos marinos? Pues en esas zonas es cuando se producen y donde se producen los ataques a las personas. Nosotros, vestidos de neopreno, haciendo surf con unas aletas, el perfil nuestro es el de un lobo marino muy parecido, y además somos animales de sangre caliente. Esa misma especie de tiburones, en el Mediterráneo, un tiburón blanco, como decía Luis Laria, o en el Cantábrico, no es tan agresivo ni tan peligroso para el hombre, porque ellos generalmente vienen siguiendo los grandes atunes o los grandes peces, y no nos parecemos tanto a su presa habitual. Es decir, si nosotros lo que hacemos es cebarles con carne humana o ser tan imprudentes de meternos en zonas donde nos puedan confundir con comida, conseguiremos que al final nos coman, lógicamente. Breves preguntas de la audiencia a los tres compañeros, porque ahora, Juan Carlos, enseguida ponemos el sonar, porque nos vamos a meter un poquito más abajo todavía donde están los tiburones, más abajo, más a la oscuridad. Vamos con muchas preguntas en el 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre lo que vosotros queráis. Sabéis que sorteamos 3 libros de seres extraordinarios. Rubén de Ciudad Real nos dice: he leído descripciones de enormes serpientes marinas y encajan con el aspecto del, a ver si lo digo bien, Zeuglodón, antepasado de la ballena. Todos hemos mirado a Óscar, serpiente marina. Sí, ya sabéis que uno de los temas que me apasiona normalmente son el origen de todos estos mitos, ¿no? De todos estos monstruos. O sea que la serpiente marina es un mito, pero que aparece siempre en los mapas antiguos y sí, un pero temor fíjate, tremendo. Estás haciendo tú un gesto que es vital, y es el gesto de ondular verticalmente. Si la serpiente marina es una serpiente, nunca ondularía de esa manera, sino que lo haría horizontalmente, como las serpientes terrestres. O sea, no veríamos, digamos, los lomos saliendo como haciendo arcos. Efectivamente, pero los reptiles no mueven el lomo así. Pero yo sí, sin embargo, el otro día es que estábamos dando una conferencia precisamente sobre esto, y yo me acordaba que había visto, me he traído el libro para contártelo luego. Tiene ahí un libro precioso, Fernando, para quien no pueda vernos, con grabados antiquísimos de la serpiente marina. Es que la mejor descripción de la serpiente marina, que lo leo porque no tengo memoria para acordarme, es del avistamiento del barco Daedalus en 1848, y hay un grabado de la serpiente. Bueno, hay por supuesto todo el testimonio del capitán y demás, y en el grabado, si te fijas, no ondula.
es como, realmente es como una anguila gigantesca, con la cabeza ya le han echado un poco de fantasía. Sí. Pero vemos que no, curiosamente, no todas las serpientes marinas, y desde luego esta, que es la mejor descrita, la que se toma como la descripción más auténtica de una serpiente marina, tanto que el propio Owen, que echaba por tierra todas las teorías de Darwin, a este dijo que efectivamente aquello tenía que ser una serpiente marina, aunque pero en la conferencia también hablábamos, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Es que es un tema que siempre estamos Fernando y yo hablando. Enredando eso. Existe un pez cinta de un tamaño... Un pez cinta que se llama Regalecus glesne. Se han llegado a sacar individuos de 8 metros en la zona de Laos. Bueno, Laos en particular no, porque no tiene mar, es en el delta de Mekong, ya más en Tailandia, en todo el sudeste asiático. Se han sacado ejemplares de este tamaño y que si lo vemos, fotografías de ellos son exactamente iguales que los dragones chinos. Y Luis, tú has estado buceando por allí, además, ¿no? Claro, yo quería preguntarle a Luis. Sí, dinos, Luis. Efectivamente, quería apuntaros lo del Regalecus gladius, porque es que precisamente yo tengo 2 ejemplares, que uno sobrepasa con creces los 5 metros y que además es verdaderamente para hoy, porque ya estamos muy acostumbrados a ver, pues digamos que distintas anatomías, pero yo entiendo que ese ejemplar, que puede llegar a medir perfectamente los 8 metros, que precisamente es además tiene un color plateado extraordinario, la boca como si fuese pues con una protuberancia que además es, digamos que es como una trompeta que la puede alargar. Y los barbillones esos que tiene, como los dragones chinos. Eso es un dragón marino. Luis, buenas noches, Luis, ¿qué hace un siglo que no te veo? Buenas noches. ¿Qué tal? Encantado de estar. Me alegro mucho de escucharos. Igualmente. 2 personalidades como vosotros. Menuda tertulia que tenemos aquí. Oye, Luis, yo no me resisto. Estamos aquí todos escuchando y aprendiendo de vosotros, de gente que sabe de verdad del mar. Tú, Luis, te has sumergido muchas veces, lo hiciste allí cuando seguíamos el Kraken. ¿Qué es lo más raro que tú has visto? ¿Qué es lo más raro que tú te has encontrado? O la situación, me contaba Fernando alguna cosa por ahí, de alguna cueva con cadáveres de animales. La afición que tengo yo a tu historia de la cueva, que quiero hacer un documental contigo. ¿Cuándo es el momento? Imagino que para un submarinista acostumbrado a la exploración de los, no abismos, pero sí profundidades, el miedo hay que saber controlarlo, imagino, porque tiene que ser peligroso. ¿Cuál es el momento en el que tú o peor lo has pasado o más te has quedado fascinado en el aspecto de alguna cosa extraña, hablando de animales raros, Luis? Yo creo que aquellas personas que sienten una pasión, que a veces es una pasión desmesurada, porque yo tengo que entenderme como un loco cuando estoy realmente en una situación así, yo creo que los problemas derivan precisamente de eso, de ese enclaustramiento que tenemos en ese momento que estamos, que no recibimos realmente bien las sensaciones de peligro, ¿no? Pero al fin y al cabo yo creo que el buceo no es un peligro, el peligro está en extralimitarse en situaciones, ¿no? Pero realmente a veces, por ejemplo, bueno, pues podemos estar, yo recuerdo, ahora que me estabais comentando esto, recuerdo una inmersión al sur de Manado Tua, en la zona de Sulawesi, donde había una morena que yo no sé realmente lo que pesaba, pero fijaros que yo tengo aquí también en el aula del mar un congrio de 81 kilos y medio. ¿Congrio de 81 kilos? Efectivamente, no hay ninguna referencia en cuanto a peso registrada de tal magnitud. Pues recuerdo que aquella morena que estaba entre unas zonas de corales blandos extraordinarios que parecían pues como un jardín de coliflores maravillosas, pues aquella morena salió desde la cueva y precisamente se dejó tocar, pero era una morena que aquella sensación no me parecía real, ¿no? No me parecía real porque era increíblemente grande, posiblemente pesase 50 o 60 kilos, o bastante más, no puedo decir cuánto, ¿no? Y yo no sé por qué, pero viendo que el guía que estaba con nosotros, que estábamos haciendo 3 personas la inmersión, viendo que el guía se acercaba, y yo tuve la sensación de que tenía que tocarla, y de una forma totalmente absurda la toqué, pero después me di cuenta de que realmente ella bailaba un poco en el agua, se salía de la cueva, y la fui tocando entera, completamente, todo lo que era la zona dorsal hasta la cola, y aquello para mí fue algo realmente increíble, porque siempre la morena está establecida como uno de los seres más repudiables en el mar, porque yo... Bueno, el aspecto es fiero, ¿eh? Sí, es anguiliforme, y además, bueno, pues es como casi una serpiente, ¿no? Pero realmente aquello a mí me apasionó, y yo creo que es una de las imágenes más extraordinarias en cuanto a lo que es el comportamiento de un animal con respecto a nosotros, estos otros animales, ¿no? Pero lo que decía antes, efectivamente, Fernando, pues también
hay sensaciones en las cuales uno tiene que pensar qué ocurre con la naturaleza, porque entrar en una cueva a 37 metros de profundidad, una cueva laberíntica como son en este caso la cueva de Sipadán al este de Borneo, y entrar en ella y darnos cuenta que después de recorrer como unos 50 o 60 metros por unas galerías nos encontramos con multitud de tortugas muertas, unas todavía incluso en estado de descomposición, que precisamente por la emanación de los gases, por esa acumulación de gases, están flotando en lo que es en el techo de la cueva, y otras pues que ya llevan muchos años allí muertas. Y lo curioso de todo ello es que precisamente todas las tortugas, absolutamente todas, eran hembras. Perdón, eran machos. O sea que hay cosas que realmente son singulares, ¿no? Y después hay que ir dándole pues un poco de pie digamos que a las situaciones para creer por qué, ¿no? Y después valorábamos que efectivamente que en la época en la que las hembras pues estaban en celo, pues los machos pues entraban, y generalmente suelen entrar 2 o 3 machos, sobre todo algunos inexpertos que son más jóvenes, para hacer el acoplamiento, y en un momento determinado pues comienzan a pegar a veces entre ellos, se ponen nerviosos, empiezan a levantar el sedimento, y cuando se dan cuenta pues la hembra se marchó, y a lo mejor se marchó con aquel que era el partener que necesitaba, pero después los otros dos pues a su aire, cuando se dieron cuenta, se quedaron dentro de la cueva sin poder respirar, sin poder salir a la superficie, ¿no? Historias de las profundidades realmente enigmáticas, y que imagino que uno, claro, hay que verse como Luis en ese momento ahí bajo el agua observando todo eso en un lugar que tampoco se conoce muy bien. Hablaremos mucho más de inmersiones y de lo que se puede ver, y además bien cerca, no a veces en el abismo, sino bien cerca de nuestras costas, que son unas desconocidas. De momento, además, ¿verdad, Fernando, Óscar? Recomendar la visita a Luarca, a ese auténtico museo que ha montado Luis Laria con los ejemplares de calamares gigantes, fabulosamente ahí conservados, un ejemplo único, y que toda la gente, desde luego, que quiera aprender más de los auténticos monstruos marinos, que no son leyenda, que están ahí, que desde luego los atenderá con los brazos abiertos. Luis, amigo, un abrazo muy fuerte, compañero. Un abrazo a todos, muchísimas gracias. Luis. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Un programa que se sumerge en el otro lado de la realidad. Milenio 3, con Iker Jiménez y todo su equipo en la SER. Juan Carlos, cuando quieras sacas el sonar y nos vamos yendo más para abajo todavía, ¿os parece? Más para abajo, más allá de los tiburones, de las cuevas, muchos cientos de metros más hacia abajo. Y es que pasan cosas, cambios de comportamientos, tiburones de alta profundidad y una serie de fauna que, desde luego, cuando yo recuerdo la primera vez que me la mostraba Fernando en algunos viejos libros y fotografías, uno no se puede creer, eso es ciencia ficción. Escuchamos a unos científicos dentro de un submarino, el Alvin, de alta profundidad, extasiados por lo que están viendo. Vamos a comprender un poco su momento. Y hablaban de peces que están cambiando, precisamente que están cambiando de profundidades, acercándose más a nosotros. ¿Qué está pasando?, dicen ellos. Es una hembra. No muchos pueden descender con un sumergible a más de 900 metros de profundidad. Nunca estás segura de lo que vas a descubrir, y tienes esa incertidumbre de no saber qué podrás ver en cada nueva inmersión. Mira el tamaño de ese bicho. Mide 3 o 4 metros de largo. Las conocemos desde que los científicos las calificaron como criaturas de aguas profundas. Cuando hablamos de aguas profundas, nos referimos a 300, 200, tal vez 100 metros de profundidad, pero no aguas superficiales como estas. Entonces, ¿qué está pasando? Estamos, Fernando, Óscar, compañeros, a unos 1000 metros de profundidad, tiburones oscuros de alta profundidad, creo que el nombre común es cañabota también, ¿no?, le suelen llamar, pero que estaban variando y que estaban apareciendo incluso en aguas superficiales. Como decían los de National Geographic, ¿qué está pasando? Bueno, yo realmente, puntualmente en el tema de las cañabotas, no sé, no tengo constancia de que haya nada, pero ten en cuenta una cosa, en el océano, en el abismo, que realmente el abismo, la oscuridad total, sería a partir de esos 1000 metros, estamos en el límite. Pero o sea, 1000 hacia abajo sí que estamos ya en el mundo de la oscuridad perpetua. Total, o sea, hay un cambio de fisiología en los animales muy importante. Estos hasta 1000 metros que hay ese umbral de luz pequeño, hay grandes ojos, está el calamar gigante entre ellos, el mayor ojo que ha dado la naturaleza después de los ictiosaurios ya extinguidos. En este mundo ya te digo que hay un pequeño umbral de luz y todos lo aprovechan.
A partir de esos 1000 metros es completamente distinto. Llega mucho menos alimento, como te decía antes, las presiones son brutales, la oscuridad es total, los ojos son vestigiales, por supuesto la bioluminiscencia. La luz propia, luz que emiten en esa oscuridad de ellos mismos. Exactamente. La capacidad de emitir luz es la forma de comunicar. Hay que intentar que no te vean porque tú te conviertes en algo precioso que es alimento para los predadores y a la vez tienes que dejarte ver lo mínimo para que te puedas reproducir con los de tu especie o para que puedas conseguir alimento también, porque a veces lo que utilizas, esa bioluminiscencia, es para utilizarlo como cebo y que vengan invertebrados pequeños y tú poder capturarlos. Es decir, es un mundo terrible en cuanto a violento, imagino, exactamente, a que hay una necesidad de comer absoluta, y eso hace que sean unos animales con unas bocas que pueden comerse. Tú ves al pez pelicano, por ejemplo, y tiene una boca que cuando la abre, la despliega, podría comerse un animal de su tamaño. Imagínate tú comerte un digestivo elástico capaz de recoger ese alimento que han cogido por la boca e incluirlo dentro, porque claro, normalmente ves una cabeza muy grande, un ojo muy grande y un cuerpo delgadito y alargado, pero el digestivo dentro de ese cuerpo es capaz y tiene una elasticidad tremenda para, cuando el alimento es muy grande, capaz de asimilarlo, ¿no? Estamos ya a unos 2000 metros, por ejemplo, Óscar, o profundizando. Yo recuerdo en algunas, yo creo que incluso a mucha más profundidad, porque no se sabe mucho. Es decir, es como si metemos un cebo con una luz en ese momento concreto, pero no sabemos lo que hay alrededor. Y había nombres, Óscar, que me dejaban alucinado. Por ejemplo, Vampiroteutis infernalis. Esto no me lo invento yo, ¿verdad, Óscar? No, en absoluto. En esas profundidades todos los organismos tienen formas muy adaptadas a gastar poca energía también. Realmente esa falta de alimento lo que hace es que haya falta de energía, ¿no? ¿Pero cómo es este bicho? Porque con ese nombre... Mirad, en esas profundidades los cefalópodos, o sea, los calamares y todos estos animales, estos moluscos, ¿no?, de muchos brazos, suelen tener los brazos unidos por una membrana que les facilita moverse como una medusa. O sea, la forma de desplazamiento no es como la de los calamares normales, con un sifón, con una propulsión a chorro, que es lo que les permite ese sifón, por contracción del manto, expulsar el agua por el sifón y salir disparados, ¿no? Los movimientos de estos calamares, ya digo, son muy parecidos a una medusa. Incluso cuando los ves por primera vez te crees que es una medusa y no, son calamares. Y además, no en el caso del Vampiroteutis, pero sí en otros, los cuerpos suelen ser muy transparentes, parecidos a las medusas. Sí, porque hay una escasez de proteína tal que los cuerpos se quedan de ese tono, ¿no? Vamos con más preguntas, pero antes, Fernando, ¿por qué los científicos le ponen a ese, cuando lo ven, ese nombre? Eso no es casual, Vampiroteutis infernalis. A mí me gustaría que pudiéramos transmitir por una vez una imagen real a las personas que nos están oyendo y lo entenderían simplemente con verlo. Porque cuando tú ves es un calamar de color rojo teja oscuro con lo que son las aletas con las que mueve el cuerpo, que la tiene al final del manto, son como grandes orejas de cerdo, o sea, es decir, tiene un aspecto raro. Tiene unos tentáculos cortos y un ojo de azul turquesa, muy extraño, que se cierra como una especie de diafragma, y que lo impresionante que tiene es que cuando se asusta, los tentáculos se cubre, o sea, le da la vuelta a los tentáculos, se cubre, y por debajo los tentáculos son como el Taningia danae del que hablaba Luis, están llenos de ventosas, de ganchos, de garfios. Entonces se da la vuelta y se convierte en una especie de pelota llena de garfios por todas partes con la boca en el centro. Y eso hace que de aspecto pues sea bastante terrorífico, aunque luego el animal, me imagino que por su tamaño y demás, pues no supone ningún peligro. ¿A cuántos metros estamos, Fernando, más o menos? No, pues el Vampiroteutis yo creo que está del orden de 300 metros, por ahí. Sí. O sea, estamos por encima, en el Vampiroteutis estamos por encima. De todas formas que... O sea, que están más arriba. Están más arriba, pero ten en cuenta que precisamente por esa escasez de alimento, en el abismo se produce la mayor migración de animales de la naturaleza, o sea, de biomasa en la naturaleza, porque todas las noches los animales suben a buscar alimento. Cuanto más arriba, más alimento hay, y luego con las primeras horas de luz vuelven a bajar, ¿no? Y luego hay quien dice que los monstruos no existen, los monstruos en el imaginario popular. ¿Os imagináis, como decía ahora mismo Fernando, una esfera de pinchos, de garfios, con la boca en el medio, navegando por la oscuridad perpetua? Imagínate una noche romántica en el mar, bañándote en el mar por la noche, que te suba un vampiro. Que no sabemos lo que hay en el mar, no sabemos lo que hay en el mar.
Bueno, me parece que Fernando y Óscar van a tener que empezar a hacer las maletas, a construir otro de esos submarinos en busca del calamar gigante, porque un vigilante en el puerto de Málaga nos dice que le han dicho los portuarios que han visto un calamar gigante vivo y que vive en unas tuberías. Pero como un calamar gigante en unas tuberías. Hombre, eso es lo que le han dicho. Yo si le han Tenemos comentado los datos, ahí, que vive en una tubería un calamar gigante, lo que habría preguntado a estas personas es ¿qué han tomado? ¿Qué es lo que han o qué han fumado? Vamos con más. ¿Y cómo lo han visto? ¿No? Las serpientes marinas de las cartografías se colocaban en lo que se creía el fin del mundo conocido o aguas desconocidas. Esto lo producía el miedo. ¿Es cierto? Otro amigo. ¿Por qué siempre ha habido ese miedo a los monstruos marinos? Miedo existe a todo, porque a todos esos animales que nos resultan extraños, porque tendemos a humanizar a esos animales. Por ejemplo, porque tenemos les miedo. Ponían caras de hombre en los dibujos muchas veces. También es que los dibujos no los hacían los mismos observadores. Estaban hechos por dibujantes que jamás habían estado a lo mejor en el mar. Esto se ve muy claro en grabados antiguos, ¿no? Porque se da aspecto terrestre a muchos monstruos, entre comillas, marinos, ¿no? Tú los ves luego dibujados y a lo mejor les ponían cabeza de cerdo o de jabalí con colmillos. Los cangrejos, los bogavantes que todos conocemos, se dibujaban como si fueran cangrejos de río. Y esto es que no los dibujaba realmente el observador, sino que el observador se lo contaba al dibujante y el dibujante deformaba eso. Qué interesante. Yo Iker, de todas formas creo, y un pequeño inciso, yo creo que cuando tú estás en el mar, y mucho más en esa época que no se conocía nada, claro. Pero yo tengo alguna experiencia, o sea, yo recuerdo haber estado, por ejemplo, de vuelta muy machacado por un intento de llegar a la Antártida en un velerito pequeño, y nos refugiamos en la isla de los Estados, más allá de casi la Tierra nada, del un Fuego. viaje aquí al lado. Y bueno, habíamos estado visitando un antiguo presidio que dejaban allí a la gente que no, como es una zona tan terrible de mar, pues no te puedes escapar, y vivían los presos asilvestrados y estaba lleno de cruces, era un sitio bastante siniestro. Como el Milenio 3, vamos. Y volviendo, exacto, tenía mucho encanto, pero por la noche ya, otra vez en el barco y volviendo por los canales fueguinos, pues tenías en la mente ideas un poco torcidas, digamos, y que tu espíritu no estaba muy bien. Y se producía un fenómeno que es bastante frecuente en aquella zona, incluso en España algunas veces, un fenómeno de fosforescencia marina, que es por unas alguitas pequeñas que tienen bioluminiscencia, y el barco iba dejando una estela de color fósforo en el agua. Los espectáculos más bonitos que hay en el mar. Impresionante, pero también te sugestiona bastante, porque claro. es impresionante. Es una zona absolutamente salvaje, no hay una luz, salvo el inmenso firmamento, que es impresionante. Las luces cuando tienes total oscuridad en la tierra, pues el cielo está lleno de estrellas de una forma impresionante. Y tú veías esa estela del barco, y a la vez nosotros vimos como si fueran cometas por debajo del agua que venían hacia el barco, que luego vimos que eran delfines, pero que tú los veías cuando estaban debajo del agua con la agitación de la cola para propulsarse, pues producían esa fosforescencia, y cuando saltaban fuera del agua se producía una explosión de luz y desaparecían en el aire, porque era oscuro entonces. Era la visión, digamos, en negativo de lo que generalmente ves. Y en ese momento alguien que no conozca, yo me pongo 2 siglos atrás, y eso puedes imaginarte que es cualquier cosa, ¿no? Un auténtico monstruo. Juanchu de Castro Urdiales, en Cantabria, nos dice: estoy pescando y me voy ya mismo. Con lo que estáis contando no me extraña. Que no se vaya, qué envidia. Un día le contaremos Nos da mucha envidia, porque Fernando y yo somos pescadores. La Gaceta del Norte sacó, Óscar, en Laredo, no en Castro Urdiales, en Laredo, la historia del monstruo de Laredo. Una historia que os tengo que pasar, porque la recuperé en la hemeroteca. Imagino que sería el resto de algún gigantesco animal, pero las fotografías ocupando la portada del periódico eran como una serpiente marina, realmente. O uno de estos bichos que habéis hablado antes. Antón de Lugo pregunta: ¿los expertos pueden hablar del pez ogro que vive en los abismos? El pez ogro. No tengo ni la menor idea. Hay un pez ogro, claro, depende cuál sea el nombre. El nombre común, que es muy parecido a una... es como si fuera un blenio gigante con unos dientes muy aparente. Claro, el nombre científico igual no es pez ogro, precisamente, bueno, ¿no? Claro. No, el nombre científico yo no lo sé, pero vamos, es un nombre extendido, y realmente el pez tiene cara de ogro. O sea, es de los que vas buceando y te aterroriza, es que luego no haga nada, ¿no? Ese es un tema que me gustaría además contarte, Iker, porque has dicho que tú tienes miedo a los tiburones. Yo sí. Y es que por esa manía que tenemos de humanizar los rasgos y los gestos, yo creo que los tiburones realmente son un peligro en determinadas zonas, pero no nos tienen que aterrorizar de la manera que nos aterrorizan. Yo creo que la base del terror... No, piénsalo y míralo en un acuario, o cuando tengas ocasión de ver un documental de tiburones. Mira el ojo del tiburón. Es la mirada más fría que puedes encontrar, yo creo, en la naturaleza. Y eso es lo que nos produce ese terror
por estos animales, ¿no? Y en el caso sobre todo los del pez martillo. Claro. Tú fíjate siempre en eso, en el ojo, y verás que es la frialdad de la mirada del tiburón. Es algo sobrecogedor. ¿Cómo lo ven estos auténticos científicos y expertos? Tú ves una aleta ya por el mar y no te da tiempo ni a mirar el ojo. El pez martillo, te tengo que enseñar unas fotos porque hay un pez martillo oceánico que vas, en vez de ir en grupos, es solitario y es gigantesco. Te va a encantar. A ver, Javi desde Madrid nos dice: ¿cuál ha sido el tiburón blanco de mayor tamaño avistado o capturado? Fotografías ahí espectaculares, ¿no? Imagino que no sé cuál será el dato, pero superando... Sí, lo decía Óscar. Más de 10 metros, 7, ¿no? 8 metros. No, se habla de 10 metros, pero vamos, los restos no han llegado nunca a ser medidos y publicados, ¿no? O sea, lo que sí se conocen son tiburones blancos de 7 y casi... Esperamos, un tiburón blanco de 7 metros, yo muy te grueso, aseguro... además, Mira, ¿no? yo intentando rodarlo en el sur de Australia, le preguntamos al que en teoría nos tenía que diseñar las jaulas. Y le dijimos, bueno, pero que queremos una que sea seguro. Y dice, pero no seguro, ¿a qué se refiere usted? Pues una que pueda parar a un tiburón blanco de los grandes. Y dice, no, vamos a ver, yo le puedo hacer una jaula para sumergirse y rodar tiburones blancos, pero como venga uno a partir de 7 metros, no hay una jaula que pueda parar a un tiburón que quiera comerte. Bueno, un peldaño más del que hablaremos otro día porque, por supuesto, la tertulia continuará. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cómo? Ese es el enigma de Milenio 3, pero disfrutamos de verdad con vuestra presencia, amigos. Es, por ejemplo, otros monstruos que daban miedo. Las sirenas humanas. Nos preguntan mucho por ellas. Nos preguntan. Bueno, pues respondemos muy brevemente con, precisamente, el autor del libro que hoy sorteamos, el doctor, pediatra, el zaragozano Manuel Moros Peña, que ha investigado este asunto de las sirenas y nos dice que no es monstruosidad, que es una auténtica enfermedad, la sirenomelia, existe de verdad y no es ninguna leyenda. Bueno, realmente hay una malformación congénita muy poco frecuente, puede afectar a uno de cada 60.000 recién nacidos, que guarda cierta similitud con lo que es la representación clásica de las sirenas. Entonces esta malformación precisamente se llama sirenomelia. Bueno, pues consiste en una falta de desarrollo de las extremidades inferiores. Entonces son niños que nacen pues con la mitad superior del cuerpo normal, por decirlo así, pero la parte inferior no está desarrollada. Entonces las extremidades inferiores están completamente fusionadas, terminan en una especie como de extremidad cónica y sin pie. Entonces así a simple inspección física puede recordar un poco con las representaciones clásicas de las sirenas, tal como las conocemos, ¿no? La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Estabas comentando algo, Óscar, de la sirena de Segovia. Sí, ya sabes que lo hablamos recientemente. En Segovia hay un museo de la brujería y allí tienen una pequeña sirena. Yo cuando lo vi anunciado en el periódico, en cuanto pude fui para allá. Y digamos la parte superior parece el feto de un niño, la parte inferior, y es que la luz no acompañaba muy bien para ver aquello, pues podría ser bien las extremidades de un albatros o incluso de una foca, ¿no? Con unas membranas y unas uñas, y es que me lo ha recordado ahora cuando hablaba este señor aquello, pero claro, en la parte inferior no coincide con la... Claro, que podría ser un hábil montaje de los tantos que había, esa ¿no? fue mi idea. Cuando fui allí, tratar de hacer unas fotos no pude hacerlas y estudiar más detenidamente aquello, pero claro, es que la falta de luz y el que no puede hacer las fotos no... Un sitio tenebroso también. No es una sirena, pero es Katia Rocha, que está aquí con nosotros. Por cierto, Katia, vamos primero con los 3 ganadores y luego vemos las últimas preguntas. Ricardo de Villalba es uno de los ganadores de este libro de Manuel Moros Peña. ¿Es posible que exista una civilización en el abismo? Es lo que nos pregunta. Dice que humana, si podría ser algo ¿no? parecido a las leyendas de sirenas. Parece ser que a Ricardo también le gustan las sirenas. Paquito nos dice: ¿cómo puede ser que en esas profundidades viva gente o vivan seres humanos? Serán vistos por otros sentidos, desconocidos por nosotros. Yo los llamaría seres extraordinarios. Sí, pero no humanos, animales, claro, animales. Nos dice Paquito. Y Rubén de Valencia pregunta: ¿qué sabéis de unos extraños sonidos que se produjeron en las Baleares hace unos años? Tenemos que haber invitado a Chema Font también. Cierto, Katia. Chema Font, que se metía ahí sumergiéndose, ¿te acuerdas? Con las grabadoras, unos sonidos que se... Pues que nunca se pudieron descubrir que acusaron a tiburones, incluso, que movilizaron a toda la prensa mallorquina y que al final no se supo absolutamente nada. Muy rápidamente, Carmen, ¿alguna pregunta más? Hola, compañeros, me llamo Vanessa y me preguntaba cómo pueden sobrevivir ciertos animales a una presión tan grande. Todo el mundo indica, como decía Katia, eso, ¿no? Que las presiones son increíbles y por eso los cuerpos son así, como habéis dicho, ¿no? Sí, y además compensan, si la presión interna es igual que la externa, pues pueden aguantar
esas presiones. Una idea para terminar. ¿Existen estaciones submarinas similares a las espaciales donde residirían investigadores, biólogos, por periodos más o menos largos? Fernando, ¿te animas? No es ahora igual no. Ahora igual no. Pero dentro de mucho tiempo, no, sabe. Lo que sí que hay algunas pruebas, no en el abismo, por supuesto, pero a profundidades 30-40 metros hay ciudades, como si fueran iglúes experimentales ya desde hace años. Yo no les he seguido la pista y te estoy hablando desde hace años, donde sí se hacen las primeras pruebas, ¿no? Bueno, científicos de verdad, del CSIC, biólogos, zoólogos, y hemos hablado de monstruos marinos y nos hemos sumergido. Hoy este estudio ha sido un batiscafo. Espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, amigos. El martes programa especial y esta noche a las 3. Un abrazo.